10% ya es muchísimo en realidad, sobre todo si consideramos que todos estos meses, desde diciembre, fueron meses de fuertes aumentos, ¿no? Los bolsillos de la gente ya no aguantan más, no se está llegando a fin de mes porque por otro lado tampoco hubo paritarias, no hay sectores que hayan, salvo los docentes y alguno que otro, que hayan logrado bueno, recomponer su capacidad adquisitiva como para que entonces el impacto de los precios no se sienta tanto en el bolsillo y en la vida cotidiana, ¿no? Estamos todos cambiando seriamente también de, bueno, de costumbres, básicamente, de las costumbres con las que encaramos el supermercado, los gastos de todos los meses. Y de verdad hay gente que está haciendo serios malabares y que ha cambiado sus, como decía... Al mismo tiempo, Julia, sí, te digo que hay algunos economistas que han dicho, y esto lo vamos a tratar de contrastar con nuestros invitados, con los cuales vamos a hablar ahora, que podría estar dándose un freno al aumento de precios de alimentos, que los alimentos no han tenido como un freno. En algún lado también debido a la baja de consumo, que es notoria, la baja de consumo es innegable, pero que este aumento tan fuerte de la inflación para abril, bueno, tendría que ver más con las tarifas, transporte, luz, gas y demás, que sigue impactando, que con el aumento en alimentos. Bueno, mira, está Ezequiel Alonso con nosotros. Orlando. Aquí, Orlando, perdón. Ezequiel Orlando, que es economista. Hola, Ezequiel, bienvenido. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Y también está Silvana Alonso, que es especialista, abogada, especialista en Derecho del Consumidor. ¿Cómo estás, Muy Silvana? bien. Bienvenidos a los dos. Arranco con vos, Ezequiel, con el tema de la proyección para abril. Dicen que hay una baja del aumento de alimentos, que se frenó un poquito los aumentos que eran muy fuertes a principio del año de alimentos, pero que ahora este arrastre tan importante de la inflación viene por el lado de las tarifas. Exacto, Pablo. ¿Es cierto? Es así, es así. Ahora lo más fuerte en abril van a ser las tarifas. De hecho, este va a ser el mes con mayor inflación del año, ¿no? Sí. Incluso desde los últimos meses del año pasado, cuando arrancó el alza de precios. Para este mes se espera alrededor de un 8% de inflación. ¿8? ¿Sí? Contra el mes anterior, ¿no? Siempre es una barbaridad, un 8% de abril contra marzo. Y todo más que nada por el tema de tarifas. Yo escuché 6, pero 8 no he escuchado. A ver, son diversos los estudios de las fuentes, consultoras, ¿no? Son todas proyecciones, obviamente todavía no terminó el mes, pero las proyecciones de las consultoras van entre 5,5 y la mayoría, te digo, 8. Hay algunas que arriesgan 8,5%. De todos modos, 5,5, 6 es un montón de inflación para cualquier mes, ¿no? Pero la mayoría de las alzas se deben a las tarifas por el tarifazo que se aplicaron, la mayoría, todas en un mismo mes, en un mismo periodo. Por lo tanto, sí, en este mes en particular, el alza va a estar encarada por el lado de las tarifas. ¿El precio de alimentos? El precio de alimentos en concreto depende, ¿no? Son distintos números de las consultoras, pero no va a ser tan alto. Esperemos que baje después, pero bueno, depende también de las tarifas, porque ahora con el aumento de la electricidad, gas, agua, todas las empresas van a pagar más, entonces no se sabe cuánto van a trasladar eso a precios para los meses próximos. Lo que es muy probable es que el resto de los meses no sea tan fuerte, ¿no?, la inflación como abril, pero tampoco se espera una baja tan pronunciada, ¿no?, para el resto del año, como lamentablemente no se espera eso, a diferencia de lo que está proyectando el gobierno, ¿no? Ezequiel, por eso te iba a decir, justamente desde el gobierno dicen que el segundo semestre, bueno, no va a haber más inflación. ¿Esto es así? O, por otro lado, si es así, ¿tiene que ver con que se va a enfriar del todo la economía, con la baja del consumo? A ver, según la consultora de Orlando Ferreres, que te diría es la más heterodoxa, la más ortodoxa para hacer los cálculos, se espera una inflación este año del 38%, ¿sí? No es baja, pero... No, es altísima. Es altísima, es altísima. Hay otras consultoras pero es la más baja. Hay otras consultoras que esperan más que eso. Ese es el tema, ¿no? Pero esperan un 38%. No esperan que baje la inflación a los números que dice el gobierno, ¿sí?, sino que merme, obviamente, porque abril va a ser el peor mes del año, a menos que haya un nuevo tarifazo, pero no que baje a los niveles que dice el gobierno. Es muy difícil que baje a los niveles que espera el gobierno, porque solamente se puede llegar a eso en caso de que se alcance una recesión pronunciada. Y eso es más peligroso todavía que la inflación, ¿no? Una recesión sería que caiga la actividad,
por el desempleo, digo, que está habiendo, pero que se pronuncie, que se consuma todavía menos de lo que se está consumiendo ahora, por la pérdida de poder adquisitivo. Ezequiel, el anterior gobierno tenía dos anclas inflacionarias importantes, está claro, que eran uno las tarifas, el otro el dólar, que estaba atrasado, ¿no? Creo que hay consenso de que estaba muy atrasado el dólar. Al quitar esas dos anclas, se proyecta la inflación de esta manera, ¿no? ¿Cuánto es responsabilidad de este gobierno, cuánto del anterior, a tu criterio? A ver, para mí, digamos, no había una necesidad de devaluar, esa es mi opinión como economista, ¿no? No había una necesidad de devaluar. Sí hay muchos economistas que piensan que el dólar no tenía que valer 9.50. Teníamos que seguir con el cepo. No, digamos, son dos temas, para mí son dos temas distintos, el cepo y el precio. Te limpiaban de dólares en 2 días si lo vendías. Está claro, porque si no hubiesen puesto el cepo, ¿no? Porque no son tontos, ¿no? Es que muchos apostaban al dólar por la inflación, obviamente, ¿no? Y por la historia del país. Digo, pero a 9,50, sin cepo, te limpiaban en 5 minutos. Sí, por la inflación, o sea por la inflación que venía arrastrándose los otros meses, digamos. O sea, algún problema había. Si uno se quedaba con pesos, perdía, ¿no? Por eso se jugaban otros instrumentos como el dólar o activos financieros, ¿no? Como bonos, acciones. Ahora, muchos economistas piensan que había que devaluar, eso es una realidad. Si se devaluó, ¿sí? Y se aumentó las tarifas al mismo tiempo, entonces era de esperarse una escalada en la inflación como la que pasó, ¿sí? Pero no necesariamente tenía que devaluarse, no necesariamente tenía que haber un aumento de las tarifas, porque es una forma del Estado, ¿no? de aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores, de los que menos tienen. Pagar subsidios, ¿no? Una cuenta tan grande que en algún momento... Bueno, pero había otras maneras, ese es mi modo de pensar. Yo lo hubiese hecho de una forma diferente, está claro. Había otras maneras, como por ejemplo obligar a las empresas a invertir, a las empresas energéticas, a las empresas que generan gas, etcétera. Podía obligarse a ciertas empresas que no lo están haciendo y no lo estaban haciendo a invertir. Ahora, también hay algo que se nos hace un poco más patente ahora, que tiene que ver con que el subsidio a la luz, que es verdad que muchas veces en nuestras facturas personales nos parecía irrisorio lo que pagábamos, y es verdad que tal vez, bueno, no hubo sintonía fina en cuanto a la aplicación de los subsidios, pero la verdad que también servían para cubrir la producción, por otro lado. Claro, sí, bueno, hay muchas empresas... Hay empresas que ahora no pueden pagar la factura y que no van a poder seguir adelante. Hay muchas fábricas a las que se les disparó el precio del gas, de la luz. Muchas empresas pagan incluso dolarizadas algunos servicios públicos, entonces ya con la devaluación les aumentó muchísimo el precio el costo, en realidad el costo general de funcionar. Entonces tuvieron que trasladaron a precios, digamos, los tarifazos ya con la devaluación, y ahora cuando aumentó luz, gas y agua también. Por eso, lamentablemente, se tiene que esperar otro aumento en los precios generalizado, ¿no? por este suba de las tarifas. Muy bien. Muy bien, estamos en comunicación con Osvaldo Bassano, que es de la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores. Osvaldo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia. Bueno, Osvaldo, ¿qué le parece esta proyección del 6% para abril? Bueno, siempre no es muy nocivo hacer predicciones en economía, pero lo que nosotros venimos viendo últimamente es un incremento bastante pronunciado en los productos alimenticios por un lado, y por otro lado la fuerza que está haciendo digamos, en la economía del consumidor, que es las tarifas que han incrementado muy fuertemente. Por otro lado, lo que nosotros vemos en los relevamientos que se fueron realizando, que hay una baja muy importante en el consumo. Por ejemplo, en los comercios, se nota en los centros urbanos una menor cantidad de compra, y por supuesto digamos la problemática que se está desencadenando en los comercios minoristas y en las pequeñas industrias con referencia al incremento de las tarifas, que están impactando en muchas pymes en forma muy fuerte. Y el tercer elemento muy evidente que se está haciendo cada vez más fuerte es el incremento de despidos, que habían sido
muy fuertes en el tema del Estado, pero que ahora en textiles, gastronómicos, empleados de la construcción, día a día se encuentra gente que está siendo despedida. Desde principio de año los textiles han tenido una reducción de personal muy fuerte, algunos habían suspendido y otros directamente despidieron, y en los demás rubros como gastronómicos, calzado, metalmecánica y metalúrgicos se están sintiendo muy fuerte en estos días. Ah, y lo perdimos, me parece, a Osvaldo. Se cortó. Un despido crucial. Osvaldo, algunos economistas daban cuenta de que por la caída del consumo o por algún otro motivo se habían detenido un poco los aumentos que venían siendo muy fuertes en alimentos. ¿Usted registró una merma en la suba? O no, no digo una baja, porque baja obviamente no, pero una merma en la suba muy fuerte que venía teniendo el rubro alimentos. A ver, me parece que seguimos con distorsiones muy evidentes por esa teoría o esa forma tan etérea de pensar que la no intervención del mercado, del Estado en el mercado y la sola burbuja del mercado va a solucionar los problemas de los consumidores. Eso no es verdad. El primer problema que surgió a fines de diciembre, principios de enero, fue la quita de retenciones en el ganado, el maíz y el trigo. A raíz de eso, hasta el día de hoy se vienen incrementando muy fuertemente las carnes, por ejemplo, porcinas, el pollo, por el tema del incremento de la baja de retenciones en el maíz, y la carne continúa escalada, que puede ser estabilizada o no, pero que continúa escalando. Mientras esto continúe tan libremente, dejando que el mercado ponga los precios, donde no exista ninguna intervención del Estado, no va a haber ninguna detención de los precios. La única detención de precios que puede haber es con una baja pronunciada del consumo y con lo que muy evidentemente puede pasar, que es una recesión. Vuelvo a recalcar, en los centros urbanos se notan negocios vacíos, negocios con la gente ya no compra, negocios, por ejemplo, ya no se hacen las compras mensuales como se hacía antiguamente, y por más que se retraiga el consumo, las famosas por si acaso continúan. Tal es así que una vez que el comerciante le dice que cuando venden el producto y van a comprar, tienen nuevos precios cada 15 días. Muy bien, Osvaldo, le agradecemos mucho la comunicación. No, por favor, al contrario, buenas tardes. Gracias. Está Silvana Alonso con nosotros también, especialista en derechos del consumidor, abogada. Ella, Silvana, ¿cómo estás viendo vos esto que estamos conversando? ¿Es verdad que ha habido un detenimiento de las uvas o no registras eso para nada? Mira, la verdad es que hay, como decíamos recién, mucha dispersión de precios y hay mucha cantidad también de consultoras y de índices también que se van publicando, y la verdad que difiere mucho los números. No se sabe bien, hasta que no tengamos listados oficiales, me parece que vamos a seguir también un poco perdidos en los índices, pero sí algo que todos coinciden es que esto va subiendo, ¿no? Eso me parece que es el primer dato que tenemos que ver. También recién decían el tema de que todos los aumentos de los servicios públicos, luz, gas, agua, sobre todo que están afectando mucho a no solo a las familias, sino también a las pymes, que eso se vea trasladado necesariamente en los precios. Pareciera ser que sí, pero también podría ser que de acuerdo a los números que se están manejando, habría una baja en lo que es una baja en el consumo, en lo que es el sector alimenticio sobre todo. Sin duda, sí. Entonces puede ser que ante esa baja, puede ser que los precios no sigan subiendo, o por lo menos no sigan subiendo de la manera que lo están haciendo. Claro. Creo que es importante algunas medidas que se van
diciendo y se van anunciando a cuentagotas para mi gusto, porque me parece que ante este tipo de aumentos en todos los productos y en todos los servicios públicos y el adelantamiento también, porque lo que se había dicho era que estos servicios públicos iban a ser aumentados más adelante, después todo se adelantó, no sabemos bien por qué no. La realidad es que todos estamos sufriendo estos aumentos. Lo que hay que tener en cuenta es que, como les decía, me parece que está siendo muy lenta las medidas para contrarrestar esto. Deberían ser más rápidas, pero bueno, algunas medidas ya se fueron diciendo que aparentemente se va a seguir con todo lo que tiene que ver con precios cuidados, con el programa de Ahora 12. Ya la semana que viene debería implementarse el sistema electrónico SEPA, que es el de publicaciones de los precios de los productos, que eso sería importante que desde la Secretaría de Comercio Interior se tomen las denuncias y se tomen medidas y sanciones que sean graves, que les duela a los supermercados al momento de publicar un precio y que ese precio no sea el publicado. ¿Insistís con la teoría de que el problema son los supermercados o el gobierno? Porque este gobierno ha dicho por primera vez: la culpa de la inflación es nuestra, lo dijo Macri claramente. Yo eso lo celebro porque lo vengo diciendo hace rato, así como la inflación me parecía... Bueno, pero son dos cosas diferentes ahí, me parece, porque la realidad es que los supermercados solo aumentan los alimentos. El gobierno es el que está aumentando otro tipo de, por ejemplo, los servicios ¿por qué públicos. Los precios? Entonces, porque hay inflación. Está bien, no, por eso, pero no el supermercado. Yo no creo que el supermercado sea... el supermercado es un eslabón más de un proceso inflacionario que estamos viviendo en los últimos meses. Vos querés sanciones para los supermercados, pero acá el problema es que hay una inflación gigantesca del gobierno. No sé si ¿qué opinás? Yo lo que quiero es, no digo que necesariamente, creo que tienen que ser sancionados quienes no cumplan con todo lo que tiene que ver con los derechos de los consumidores. Y me parece que tienen que ser gravemente sancionados, no solo los supermercados, sino todos aquellos que no cumplan con lo que se tiene que cumplir. Déjame que le pase la pelota a Ezequiel a ver qué opina concretamente de esto. A ver, el gobierno tiene responsabilidad en la inflación, eso es cierto, lo admitió Macri cuando se reunió cuando se vio con empresarios. La responsabilidad tiene el gobierno por varias razones, ¿no? Por la expectativa de devaluación antes de haber asumido también, pero además por no controlar a los que suben los precios. No solamente son los supermercados, hay varios rubros en la economía en los que existen oligopolios o monopolios o cuellos de botella en donde los que tienen esos productos, los empresarios, marcan más precio, ¿sí? Porque expectativa de que va a haber más inflación, entonces se adelantan a eso y entonces están generando hoy más inflación. Acá la pegaron porque la inflación no puede ser más alta, la verdad. Sí, bueno, la inflación esperada para abril, como decía, 8% por los consultoras, incluso Orlando Ferreres, insisto, que es de las bastante ortodoxas, es mucho. Pero el gobierno tiene responsabilidad también en no controlar a los que suben los precios, ¿sí? Porque tienen poder de mercado que les permite hacer eso. Los supermercados son solamente uno de los jugadores que aumentan mucho los precios. Ahora, Ezequiel, además otras medidas que se tomaron tal vez todas juntas y evidentemente sin medir demasiado las consecuencias, como la suba de la tarifa, la quita de la retención, la devaluación, quiero decir, todo junto también, ¿no? No solamente la responsabilidad de no saber cuáles son las medidas ancla, como dice Pablo, sino que hay medidas que también impulsaron fuertemente la inflación. Bueno, a ver, las primeras medidas, no se podía esperar que con las primeras medidas no haya inflación, ¿no? Digo, lo que vos mencionabas, Julia, recién, la quita de retenciones, la devaluación, los tarifazos, eso no podía esperar el gobierno que eso no genere inflación, porque incluso los manuales... Cuando vos atrasás el dólar, Ezequiel, ¿sabés que el día que el dólar vaya al valor adecuado, va a haber inflación? O sea, que es tan culpable el que atrasó el dólar como el que lo... Bueno, según Ezequiel no estaba atrasado el dólar. Pero es que es insostenible eso, perdóname, Ezequiel. Si vos tenías el dólar blue a 15, el dólar contado con liqui a 15, tenías que poner un cepo porque a 9,50 te limpiaban de dólares en 2 minutos y tenías las economías regionales destrozadas. Yo no sé con cómo decís que no estaba atrasado el dólar. Las economías regionales hoy siguen estando destrozadas. Eso por lo menos me lo dicen a mí, incluso los empresarios, ¿no? Que manejan
varias de esas empresas en economías regionales. De todos modos, el precio del dólar lo define la oferta, la demanda y ¿Pero qué oferta y la demanda? el Banco Central es... ¿Qué oferta-demanda? Más allá del cepo, Pablo, yo no estoy hablando, no estoy defendiendo el cepo. Y cerraba las importaciones porque no tenías dólares para pagarlas. Eso te habla de una economía descalabrada, es un descalabro. Suponiendo que no existe el cepo, Vos sabés que el dólar a 9.50... Bueno, Pablo, la gente igual que ahora no llega a fin de mes, me imagino que puede pensar que esto es más bien un escalabro. Pero todo es un descalabro, lo de antes y lo de ahora también. Yo soy tan crítico Digo, con lo de antes como lo de ahora. Antes la gente tenía laburo, tenía platita en el bolsillo y llegaba a fin de mes. Después que le hablen del déficit, de no sé qué, pero del también sinceramiento. vos tomás medidas que van perjudicando la economía y vas zafando hasta que un momento no te queda más. ¿Para quién? Pero para todos, cuando vos no cerrás las importaciones, cuando vos tenés inflación alta, cuando vos tenés un dólar atrasado, que algún día evidentemente lo tenés que llevar al precio normal porque la economía no aguanta, cuando todas esas cosas pasan, algún día vos tenés que hacer una limpieza de todo eso. Te lo pregunto a vos, evidentemente el dólar no estaba tan atrasado en tanto y en cuanto apenas se devaluó o se levantó el cepo, ponele como vos quieras, los precios cambiaron. El tema es que no hay un precio técnico del dólar. Eso es lo que quería explicarte con la respuesta anterior. No existe un precio técnico del dólar, ¿sí? Decían muchos economistas que estaba atrasado y ponían un precio que ellos estimaban iba a ser el normal, digamos, ¿no? Pero el dólar cobertura, que sería el que existía cuando había convertibilidad, no el 1 a 1, que por tanta cantidad de reservas debería haber tantos billetes en el mercado, ese dólar ni siquiera es el que hoy se tiene en cuenta, porque si no el dólar hoy estaría a más de 20 pesos, ¿sí? Pero, a ver, no existe un precio para el dólar que pueda definirse por una ecuación matemática. El dólar si vos lo dejás libre, tenés la teoría de los precios, dice que la ley de la oferta y la demanda, lo que vos dijiste antes, te sitúa el precio. Vos podés bajarlo un poquito, subirlo un poquito, pero no podés tenerlo tampoco a 9,50 porque es una locura. No es la política de este gobierno. Este gobierno opera también sobre el dólar, claro, obviamente, pero lo baja un poquito, no lo baja a 9, lo baja a 15. Bueno, según Ezequiel estaría 20. Justamente, lo baja de 20 a 15 entonces, ponele, pero no lo baja a 9. Entonces vos ¿Te das cuenta la diferencia? Esto es un atrasamiento del dólar, hay que sincerarlo, hay que llevarlo a 20 entonces. Lo que pasa es que no... A ver, todos los gobiernos tocan el dólar. El tema es cuánto lo tocas, ¿me entendés? Vos lo puedes tocar un poquito, no lo puedes tocar y llevarlo a cifras insólitas como 9,50 cuando era... Bueno, está claro que no era sostenible, ¿no? Por eso pusieron el cepo. Yo creo que la devaluación no es un devenir fatal e inevitable, es una decisión política. Claro, pero... Que tuvo las consecuencias que tuvo. Pero a 9,50 vos no podías traer importación, no podías comprar cosas en el exterior porque no había dólares para pagarlo. Era un descalabro. Bueno, también se habla, la política de importaciones era para desarrollar la industria. No, pero acá no entraban medicamentos para gente que se moría de cáncer. Vos sabés eso. Vos sabés eso. ¿Se murió gente de cáncer? No, pero no podías traer repuestos para un resonador magnético. No sé, pero amparos de salud ahí y siguen estando y creo que en el tema de salud es un tema muy ríspido porque las coberturas de las prepagas siguen faltando y muchas veces uno tiene que terminar recurriendo a interponer amparos, y eso fue con este gobierno, con el anterior, y esperemos que con el avance de los años no siga siendo de la manera que se manejan ahora. Por eso yo hablo de tanto del tema de que me gustaría un gobierno que sancione en serio este tipo de prácticas, porque la realidad es que la gente llega a cuentagotas a pagar sus impuestos, llega a pagar su medicina prepaga, llega a pagar todos los servicios que está contratando, y después por otro lado tenés prestadoras de todos esos servicios que no cumplen con lo que deberían cumplir. Por eso... quizás muchas veces pero yo acá hablo Macri se tendría que sancionar a él mismo, entonces. Bueno, sí, yo no lo estoy defendiendo, a Macri, al contrario, yo estoy diciendo, pero las causas están en el gobierno. Perfecto, pero las causas pueden estar en el gobierno o no, puede ser un modo de manejo empresario, y que probablemente los gobiernos, por eso digo, deben ser más duros y debe haber mayores sanciones, y que esas sanciones se hagan efectivas, porque no alcanza con que se aplique una multa, si esa multa después se apela y se apela y se apela y nunca se paga. Entonces,
Por eso digo, a mí me parece, yo siempre lo veo desde el lugar del consumidor, de la persona individual que va y compra un producto, que va y quiere la promoción que salió publicitada en el diario y que no se la cumplieron, o que va a la góndola del supermercado y el producto decía que salía 10 pesos y cuando lo pagó y salió del ticket estaba 15. Creo que ese tipo de prácticas se pueden mejorar con un gobierno que sea mucho más duro en el... yo no hablo, cuando digo duro, digo en el cumplimiento de la legislación que ya tenemos. No es necesario hacer un montón de leyes nuevas, es necesario hacer cumplir lo que tenemos. ¿Qué leyes, Entonces, cuáles son las herramientas que vos, si vos tenés tuvieras la responsabilidad, pondrías en práctica? No, es que vos tenés Porque cuando que... se habló de la ley de abastecimiento fue como una especie de escándalo. Bueno, pero ¿A vos te parece una herramienta válida? Me parece, todas las herramientas que tenemos, todo lo que tiene que ver con defensa de la competencia, me parece que son, las comisiones de defensa de la competencia son importantes, todo lo que tiene que ver con la ley de defensa del consumidor, con el poder hacer las denuncias y que esas denuncias después lleguen a una sanción y que el expediente administrativo avance, no que uno va, hace la denuncia y después tarda un montón de años para salir una sanción. Eso tiene que ser mucho más ágil. Deberían ser procedimientos donde uno, por ejemplo, ahora que dicen esto de el sistema electrónico para que uno pueda controlar. Bueno, a mí, que la gran mayoría de la gente no lo va a poder hacer porque o no tiene conexión de internet o no puede estar en el supermercado fijándose. Pero quizás de casualidad tenés un producto en mente y dices, mira, no están cumpliendo. Le saqué la foto y alguien vino y controló eso. Me parece que eso es que algo sea efectivo. Y por eso digo, poner en práctica real las leyes. Porque la verdad es que cuando uno hace, no sé, a mí me pasa en los juicios, ¿sí? Por una persona que le vino, que pasa mucho, no sé, compañías celulares, que vos pagás tu celular con la tarjeta de crédito y después te vino la compra de 3 equipos. Y vos vas a hacer la denuncia y empiezan las vueltas, después tenés que ir a la mediación y después eso no te ofrecen nada, tenés que iniciar un juicio que te dura 5 o 6 años. Todo eso debería ser mucho más ágil. Sí. Pero no más herramientas para el consumidor. Debería haber más herramientas efectivas. ¿Y por qué no son efectivas, Silvana? Porque son intocables los supermercados, son intocables las yo creo que la prepagas. efectividad tiene que ver con esto que te digo, con la rapidez, con la inmediatez en las soluciones. Porque si vos tenés un supermercado donde, por ejemplo, haces la denuncia y nunca te enterás qué pasó después, o haces una denuncia porque viste que hay un supermercado que tiene el precio más barato y te devuelve si vos lo conseguís más barato en otro lado. Pero vos vas y ¿qué lo conseguiste? 2 pesos más barato y vas y con el ticket te devuelven los 2 pesos. Eso no es efectivo para una persona. Eso no alienta a que el consumidor vaya y se tome el trabajo de ir al otro supermercado que lo veo más barato. Me parece que debería empezar quizás... Yo entiendo lo que vos decís, los abusos de los supermercados, estoy seguro que los hay. Sí, y no ahora, solo los... Pero yo no te digo los supermercados nada más, porque vos decís los supermercados. Yo... te digo, tengo juicios contra... contra todas las bocas de expendio. Exacto, contra las automotrices, las prepagas, por eso te digo, contra todos, no es contra el supermercado. La verdad es que creo que son todos. Hablo de los supermercados porque es quizás lo más sensible en este momento, porque la gente no llega a comprar la comida. ¿Vos sabés lo que hacen los Claro. políticos? ¿Cuál es la primera Biblia de los políticos cuando hay inflación? Echarle la culpa a los supermercados. El gobierno de turno habla de los supermercados. Es que Esa hay es un la abuso Biblia. también. Hay responsabilidades concurrentes, ¿no? También. Me parece. La Biblia hay un para abuso. Sí, hay un sacársela- abuso para de- sacarse la del- A la vez responsabilidad hay al políticas gobierno. públicas que Claro. también Supermercado. promueven la Hay inflación. un abuso de la posición dominante, eso sin ninguna duda. Sí, pero los aumentos, vos lo ves en el chino de la vuelta de tu casa, en el Sí, supermercado de proximidad también ves los aumentos, en la panadería ves los aumentos, y después lo único, Sí, a pero lo único que yo insultamos creo, son los ¿sabés supermercados qué? grandes. Pero ¿sabés a mí no me qué? interesa defenderlos, pero la verdad es que los aumentos están en todos lados. Por eso te digo, Pero para mí la cuanto responsabilidad es del mayor- gobierno, no de los supermercados. Bueno, puede ser que sea Pero bueno, son responsabilidad de todos. Y me parece que cuanto mayor también es la empresa, el proveedor, mayor es la responsabilidad, También. ¿no?
porque no es lo mismo que aumente la leche la gran cadena de supermercado, que tiene una cantidad de bocas de expendio, que vemos que todo el tiempo están abriendo nuevos locales cada vez más chiquitos, pero se están expandiendo de una manera exponencial con el supermercado, el almacén de la esquina. La verdad es que me parece que son dos bocas de expendio diferentes por el solo hecho que consiguen probablemente a un precio muy inferior el gran supermercado, la gran cadena, porque tiene mayor poder de compra, ¿no? Entonces, probablemente ese va a tener mayor responsabilidad que el otro, ¿no? Para apoyar tu punto, Pablo, también la responsabilidad del gobierno es de no controlar, ¿no? a los supermercados y a cualquiera que aumente los precios. Eso se nota y mucho hoy día porque se desguazó prácticamente a la Secretaría de Comercio, ¿sí? Antes tenía un sistema bastante bueno de control de los aumentos de precios desmedidos, ¿sí? Más allá de que se aplicaban las sanciones y finalmente se demoraba mucho en cobrarlas, ¿sí? Porque los supermercados judicializaban, en el caso de los supermercados, ¿no? Judicializaban las medidas. Bueno, lo del precio, perdón, lo del precio de las góndolas es algo que no es de ahora. Lo del ticket, la diferencia, tenés la ley de lealtad comercial y por algo se hizo. Vos tenés que los productos que están en la góndola, el cartelito debajo del producto, por algo hay una ley, porque los supermercados no lo cumplían. Y no es un tema ni siquiera del gobierno anterior. Vamos para atrás, ¿no? Porque son leyes de más de 20 años. Sí, sí, sí. También con precios cuidados, cuando no se incumplía, se aplicaban multas que finalmente no se cobraban en el momento porque los supermercados lo que hacían era judicializarlo, poner amparos y entonces se demoraba en cobrar. Pero todo ese sistema que se había creado en el gobierno anterior, lamentablemente, se desarmó y hoy día no existe control. Como vos decías, hay mucha responsabilidad del gobierno en no controlar los aumentos de precio y no saben siquiera ellos en qué productos es donde los supermercados están abusando en caso de que se puedan comprobar ellos mismos los abusos de los supermercados, ¿no? Ahora, hay algo interesante que les quiero preguntar a los dos. Por ejemplo, el programa de Precios Cuidados fue muy cuestionado, fuertemente criticado en realidad, por el gobierno anteriormente, cuando no era gobierno. Y ahora parece ser que, bueno, al principio lo redujeron mucho en cuanto a cantidad de productos y ahora parece ser que de vuelta le quieren dar un segundo impulso. Y lo que pasa es que el programa de precios cuidados en procesos como el que estamos viendo de tanto aumento y en muchos casos desmedidos o sin justificación, son programas que ayudan a la persona a darse cuenta a ver cuál es el precio de referencia. Me parece que para eso era la utilidad del precio cuidado, para darte cuenta a ver si la leche estaba bien que te la cobraran 20 pesos o estaba más cerca de 11, como eran los productos que estaban dentro de la canasta de precios cuidados. Sería bueno que se extendiera. Y yo igual creo quizás es un poco fantasioso lo mío, pero espero que algún día tengamos un empresariado que sea un poco más leal con la gente, ¿no? Ojalá. Muchas gracias a los dos. A ustedes, gracias. Gracias, muy amables. Tenemos una